cada día del Señor exponer su palabra. Es una bendición tremenda, pero a la vez una responsabilidad de poder comunicar fielmente el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden estar orando por el hermano de la hermana Corina, para que el Señor obre ahí en toda la situación, lo que está aconteciendo, y que en su gracia Él permita que todo lo use para bien, para su gloria, para la búsqueda de Él, tanto de la familia de la hermana Cori como de su propio hermano, de sus padres. Bien, vamos a ponernos en pie para leer un pasaje de la palabra de Dios, y así con el mismo ánimo con que cantamos, vamos a leer Lucas primero capítulo 22. Estamos en la serie del Evangelio de Juan, pero para leer otro relato también del Evangelio de este acontecimiento que es la negación de Pedro, y para tener un mayor contexto vamos a leer Lucas primero y luego Juan. Aunque los 4 evangelios relatan esta historia, los 4 evangelios relatan la negación de Pedro. Pedro está negando a su Señor. Hermanos, qué triste episodio de la Escritura. Así es. Qué triste episodio, pero a la vez consolador para nosotros porque no estamos ajenos a esto. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 54 hasta el verso 62. Y luego vamos a leer nuestro pasaje que nos corresponde en Juan capítulo 18. Oramos antes al Señor. Amado Dios, en su gracia y misericordia queremos pedirle que usted esté con nosotros, Señor, que usted nos dirija, que su palabra, Señor, pueda ser poderosa para hablar a nuestros corazones, alentarnos, Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados, en medio incluso de nuestras negaciones, Señor. Perdónenos porque muchas veces hemos sido como Pedro, Señor, le hemos negado, Padre, pero sabemos que usted en su gracia nos ha sostenido y nos ha guardado. Bendiga la lectura de su palabra y la predicación de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. En otro evangelio dice: porque su manera de hablar lo descubre. Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Oh, hermano, y este es uno de los pasajes más conmovedores para mí, por eso quise leer Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Juan capítulo 18, nuestro texto el día de hoy. Juan capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 15 al 18, y ya predicamos del 19 al 24, entonces nos vamos a saltar del 25 al 27. Juan 18, 15 al 18 y luego 25 al 27. Dice la palabra del Señor: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Los evangelios se complementan y nos dan más información. Eran 2 discípulos los que quedaron. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Se da cuenta que el otro evangelio decía que la portera abrió simplemente, y este evangelio nos da el detalle de que él, el discípulo conocido del sumo sacerdote, habló a esta mujer. Gracias. Entonces, verso 17, la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos
y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Noten los detalles que da Juan. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Recuerdan ese relato? Hace unas semanas atrás lo vimos. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tomen asiento, por favor, hermanos. La vida de Pedro y el relato de su negación específicamente nos enseña una cosa muy, muy importante. Que nosotros los creyentes hemos recibido la redención, hemos recibido la salvación, hemos sido salvados, nuestra alma ha sido redimida, pero aún quedan residuos de pecado en nosotros. Aún nuestro cuerpo sigue con cierta contaminación del pecado. Aún hay maldad en nosotros. Aún podemos tropezar. Aún podemos caer, hermanos míos. Por eso la Escritura nos señala en diversos lugares, en diversos pasajes, ciertas advertencias como estas. El que cree estar firme, mire que no caiga. Podemos tropezar, podemos caer. No podemos confiar en nosotros mismos. A veces estamos llenos, al igual que Pedro, de autoconfianza. Hay una naturaleza caída en nosotros y debemos conocernos, porque podemos cometer pecados que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Como negar al Señor. Entonces, en el contexto de este pasaje de Juan que nosotros hemos estado viendo ya hace mucho tiempo, vemos la terrible dureza del corazón de estos hombres. La semana pasada hablamos de la incredulidad de estos hombres al arrestar al autor de la vida, al querer matar al único que puede dar vida. Entonces esta incredulidad llevó a estos líderes religiosos a cometer esta terrible insolencia, este terrible pecado de capturar a nuestro Señor Jesucristo, de arrestarlo y juzgarlo. Imagínense, estaban juzgando al juez de toda la tierra, al que un día nos juzgará a todos nosotros y nos presentaremos delante de Él. Entonces esta negación de Pedro nos enseña hasta dónde puede llegar la debilidad de un discípulo de Cristo. Hasta dónde puede llegar nuestra debilidad. Debemos conocer esas debilidades. Pero también nos enseña hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios, hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Hasta dónde puede llegar la bondad de Dios y la misericordia hacia nuestras vidas, sobreponiéndose incluso a nuestra maldad, sobreponiéndose incluso a nuestro propio pecado, a nuestra propia debilidad. Y como les decía, los 4 evangelios relatan este acontecimiento y nos dan diversos detalles que nosotros podemos complementar y armar la historia más completa. Y eso es lo que vamos a hacer durante el primer punto de este sermón, armar un poquito la historia, hacer una radiografía de lo que aconteció, un panorama de lo que aconteció esa noche. Mateo capítulo 26 nos relata desde el versículo 69 en adelante la negación de Pedro. Marcos capítulo 14 versículo 66, Lucas capítulo 22 que leímos desde el versículo 55 y Juan capítulo 18. Debemos recordar que la misma noche en que Jesús tuvo la cena pascual con sus discípulos, recuerden que hablamos de eso también, en ese momento en que Él estaba con sus discípulos entregándole un discurso maravilloso, diciéndole palabras hermosas, habiendo lavado los pies de sus discípulos, esa misma noche uno de sus discípulos le iba a entregar y otro de sus discípulos le iba a negar. Y Jesús sabía en su corazón todo lo que le iba a acontecer. Es por eso que cuando Él ora en el huerto de Getsemaní, Él dice ahí en esa oración: mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense la presión, humanamente hablando, que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él hace unos instantes atrás de esta negación de Pedro, de esta captura, de este arresto, había dicho
que la hora viene donde todos iban a ser esparcidos, cada uno por su lado. Me dejaréis solo, dijo el Señor, y solo el Padre estará conmigo. Dijo un poco más atrás en Juan capítulo 16. Ustedes me abandonarán, me dejarán solo. En Mateo capítulo 26 dice que todos los discípulos dejándole, huyeron. Todos le dejaron, todos lo abandonaron. En medio de ese día de oscuridad. El apóstol Pablo vivió algo parecido cuando él dice que en 2 Timoteo que cuando él estuvo preso, cuando ya iba a morir, todos me abandonaron, dice. Ninguno estuvo a mi lado. Pero dice algo consolador: el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo. Entonces todos los discípulos le dejaron. Sin embargo, 2 de ellos, como nos relatan estos textos, lo siguieron de lejos en la oscuridad. Uno de ellos, que no se menciona el nombre, lo más probable es que haya sido el apóstol Juan, el mismo escritor de este evangelio, ya que durante todo el evangelio él no menciona su nombre y nos da detalles como si hubiera estado ahí. Dice que prendieron fuego porque tenían frío, empezaron a calentarse. Está dando antecedentes como si hubiera estado ahí, si él hubiera sido el discípulo, y todos concuerdan en eso, que era el discípulo conocido del sumo sacerdote. Entonces Juan hizo los contactos para que Pedro también pudiera entrar en la casa. Y debemos imaginarnos a Pedro ahí entonces entrando a esa casa sin saber lo que ocurre, sin entender, a pesar de que el Señor Jesucristo le había dicho en muchas ocasiones que Él debía ser sacrificado por nosotros. Pedro estaba sin entendimiento, estaba llegando con dudas, con incertidumbre en su mente, llegando a un patio que estaba lleno de guardias, lleno de criados del sumo sacerdote. Y ahí la criada le abre la puerta y Pedro entra. Pero Marcos nos dice que cuando le abre la puerta, Pedro entra, se acerca al fuego, ella lo miró. Ella lo miró. En Lucas, el pasaje que nosotros leímos nos dice que se fijó en él, o lo miró fijamente. Se dio cuenta que él había estado con Jesús el Nazareno. Y le preguntan: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro ahí se ve expuesto. Trató de pasar disimulado. Él no quería que lo reconocieran. Él quería seguir a Jesús de lejos. Quería hacerse pasar por uno de ellos. Pero ahora estaba expuesto y le dicen: ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Estaba rodeado, hermanos, de los alguaciles, de los que estaban arrestando a nuestro Señor Jesucristo. Y había muchas personas de los que habían ido ahí al huerto a arrestar al Señor. Muchos de esta turba, de estos 600 hombres probablemente, que fueron a arrestar al Señor. Hombres que lo habían visto cortando la oreja de Malco. Entonces su reacción, imagínense, inmediata, instintiva del apóstol Pedro fue negar al Señor. Inmediatamente negó su relación con Jesús. Y esto haría famoso al apóstol Pedro. ¿Cuántos sermones no se han predicado de la negación de Pedro? Porque este hecho lo hizo famoso. Él dijo: no lo soy. Esa fue su respuesta: no lo soy. Dice Marcos, que agrega, que dice: no le conozco ni sé lo que dices. Esa fue la respuesta de Pedro. No lo conozco ni sé lo que dices. O sea, el temor de Pedro lo hizo echar por la borda 3 años siguiendo a Jesús. 3 años siguiendo a su Salvador, compartiendo con Él cada día, recibiendo los cuidados del Señor, recibiendo el pastoreo, recibiendo su enseñanza, recibiendo toda la misericordia que el Señor le dio, los momentos gloriosos que Él presenció, la transfiguración. Pedro estuvo ahí, los milagros, hermanos, las resurrecciones que Cristo hizo, el momento en que lo rescató cuando Él caminaba sobre el mar. Todo eso Pedro lo olvidó en un segundo. Todo eso quedó en un segundo plano. Lo que salió de su boca fueron las palabras más tristes, más amargadas, en la hora más oscura de nuestro Señor: no lo conozco, no sé quién es. Olvidó todo. No nos comportamos muchas veces nosotros como el apóstol Pedro.
en las horas más oscuras de nuestra vida, a veces las dificultades, los problemas, cómo actuamos en medio de esas dificultades, ¿sabe lo que decimos? No sé quién es Jesús. Porque lo que hacemos es apartarnos de Él. Teniendo en cuenta todos los relatos paralelos que nos señalan los evangelios, dice que después que Pedro fue reconocido, intentó salir del palacio, pero allí se encontró nuevamente con la criada que le había abierto la puerta, se encontró con otras más que estaban ahí, que lo reconocieron y lo acusaron de ser uno de los discípulos de Jesús. Ahí comenzaron a divulgarlo, comenzaron a decirlo, y él nuevamente lo negó: no conozco al hombre, no sé qué están diciendo. Entonces Pedro estaba ahí en el fuego, trata de huir nuevamente por la puerta, lo reconocen, él vuelve al fuego nuevamente porque no quiere ser reconocido, tratando de hacerse pasar por uno de ellos, de estar ahí con lo que se estaban calentando como si fuera uno de los que había arrestado a Jesús. Pedro estaba nervioso ya. Quizás estaba diciendo: ¿qué me metí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué entré? ¡Me van a matar! Pero luego lo reconocen por su acento galileo. Aún tu manera de hablar te descubre. Y Pedro vuelve a negar. Incluso, para su desgracia, había ahí, entre los presentes, uno de los familiares de Malco, de aquel que le había cortado la oreja. Y lo reconoció. ¿No eres tú de los que estaba ahí en el huerto? Cuando capturamos. ¿Y qué nos dicen los evangelios? ¿Qué nos dice Marcos? ¿Qué nos dice Mateo? ¿Qué nos dicen todos los evangelios? Que impulsivamente y con ira. Ya estaba desesperado Pedro y comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a ese hombre. O sea, Pedro comenzó a invocar el nombre de Dios sobre lo que estaba diciendo. En otras palabras, ¿saben lo que Pedro estaba diciendo? Que Dios me castigue si lo que digo no es cierto. Que venga sobre mí maldición de Dios si yo estoy mintiendo. Yo no conozco a este hombre. Pongo a Dios por delante, pongo a Dios por testigo de que no lo conozco. Mira el descaro de Pedro. Se hundió profundamente en un pozo de cobardía, de terror. ¿Sabe qué? Porque vio peligrar su vida. Él prefirió no perder su vida. Prefirió negar al Señor antes que morir con Él. Ese fue el apóstol Pedro en su primera etapa como discípulo. A veces nosotros, cuando leemos el relato o vemos las películas en Semana Santa, pensamos que esto ocurrió en unos minutos, ¿cierto? Pero estaba ahí en el fuego, lo negó, fue para allá, lo negó y después volvió y lo negó inmediatamente. No fue así, hermano. Esto fue en un lapso quizás de 2 horas donde ocurrió todo esto. En un lapso aproximado de 2 horas. Y cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, no se trata que él en 3 ocasiones exactas dijo no le conozco, sino 3 escenas, 3 situaciones en que lo negó. Quizás lo dijo muchas veces más, pero fue 3 escenas: cuando estaba en el fuego, luego cuando trata de salir, de huir, y luego cuando vuelve al fuego. En 3 escenas distintas, Pedro negó al Señor. Y él trató de huir, trató de hacerse pasar por uno de ellos, pero no pudo. El Señor se lo había anunciado. Lo vimos también en el Evangelio de Juan. Pero el Señor le había dicho: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. O podemos decir en 3 ocasiones. Y en aquel entonces las vigilias de la noche se dividían en 4. Comenzaban desde las 6 de la tarde y cada 3 horas cambiaban las vigilias. Y eso se hacía normalmente en la antigüedad por la protección a las ciudades, cuando querían protegerlas, o el fuego que se encendía en el templo. Iban cambiando turnos cada 3 horas. Hacían vigilias en la noche. Entonces, de 6 de la tarde a 9 de la noche tenemos la primera vigilia. La segunda vigilia de 9 a 12. De 12 a 3 la tercera vigilia, y la última vigilia de 3 a 6 de la mañana. Entonces, según lo que nos relata el texto,
los gallos comenzaban a cantar aproximadamente pasando de la tercera a la cuarta vigilia, como las 3 de la madrugada, como las 3 de la mañana. Entonces, Pedro, a esa hora, antes de las 3 de la madrugada, negó al Señor Jesucristo. Del viernes, la madrugada del viernes. Entonces, cuando él termina de negarlo en el tercer relato, en el tercer acontecimiento ahí mientras estaba en el fuego, fue cuando el gallo cantó. ¿Y qué pasó? Pedro recordó las palabras del Señor. Pero Lucas nos dice, hermanos, y esto es tremendo, que el Señor miró a Pedro. Oh, hermano, imagínense esa mirada del Señor hacia Pedro. Imagínense a Pedro recibiendo esa mirada del Señor. ¿Qué pasó por su corazón? Podemos imaginarnos, hermano, esos. Ni 10 lanzas podrían haber atravesado el corazón de Pedro como lo atravesó la mirada del Señor. Nada podría haber traspasado más el corazón de Pedro que la mirada del Señor. Y lo miró. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y esa mirada quebrantó su corazón. Esa mirada lo humilló. Porque lo que necesitaba Pedro, hermanos, es lo que muchas veces necesitamos nosotros: una humillación. Humillarnos delante de Dios. Mientras Jesús comparecía ante el Sanedrín, mientras Jesús estaba siendo juzgado, Judas estaba ya a horas de ahorcarse, él se iba a matar, los discípulos se dispersaron en la oscuridad de la noche. Pedro lo que hizo fue apartarse y llorar amargamente. Llorar amargamente su pecado, llorar amargamente su error. Hermano, ¿no te has sentido muchas veces así por tu pecado? Donde dices: ¿por qué no logro servir al Señor como debiera ser servido? No logro honrarle como debiera honrarle. Y eso a veces quebranta mi propio corazón al pensar de que canto estas preciosas alabanzas, de que canto el Evangelio, de que canto a veces lo que estoy dispuesto a dar por el Señor, pero en la práctica a veces no es así. No estamos dispuestos ni siquiera a cosas tan simples como el congregarnos fielmente por nuestro Señor. Entonces, con esto se cierra uno de los episodios más tristes de las Escrituras, la negación de uno de los discípulos del Señor. Yo desde joven, una vez un pastor, me acuerdo que predicó un texto que se quedó clavado en mi mente en el libro de Proverbios, que dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Así la Biblia lo presenta en el libro de Proverbios, como una fuente que tiene a Cristo, que tiene lo más maravilloso, pero se ha enturbiado, está turbia, como un manantial del cual se puede beber porque Cristo está ahí, pero corrompido es el justo cuando cae delante del impío. Así estaba Pedro ahora, en esa condición, caída, miserable, pusilánime, por haber negado a su Señor. Entonces debemos aprender cómo nos vemos nosotros reflejados, hermanos, en la vida de Pedro. No estamos aquí apuntando al apóstol Pedro. Lejos de nosotros esté eso, porque nosotros somos como él. En él vemos tristemente el relato de nosotros mismos. En nuestros peores momentos. ¿Qué nos muestra este relato? ¿Qué nos enseña? Número 1, la debilidad del cristiano. Nuestras debilidades. Si algo queda claro, es lo débiles que somos. Podemos estar en momentos gloriosos de comunión con el Señor. Hermano, yo creo que te ha pasado. Podrías estar en un culto maravilloso el día domingo, pero el lunes vuelves a lo mismo. Vuelves al desánimo. Vuelves a pecar. Vuelves a alejarte del Señor. Aprendiendo cosas sublimes, como lo aprendimos hoy en la mañana, acerca del Evangelio. Cosas maravillosas que impactan nuestro corazón. Pero a la vuelta de la esquina podemos caer estrepitosamente. ¿Verdad? Miren lo que dice J.C. Wright. Yo les he dicho ya varias veces que me encanta el comentario de Wright de este Evangelio. Es realmente maravilloso. Dice Wright: esto ocurrió inmediatamente. La negación de Pedro, está relatándola, está comentándola. Esto ocurrió inmediatamente después de recibir la cena del Señor. Después de escuchar la más conmovedora de las exhortaciones. El discurso del aposento alto, capítulo 13 al 16 de Juan. Y de las oraciones que oído mortal jamás ha escuchado. Luego de las advertencias más claras posibles, bajo la presión de una tentación,
no muy seria. O sea, ocurrió después de momentos sublimes. Después de estar con el Señor, diciéndole al Señor cosas maravillosas. Después del Señor haber lavado los pies de Pedro. Mostrándole que tenía parte en el reino de Dios. Él le negó. Porque cuando se evidencia nuestro pecado, hermano, olvidamos todo. Olvidamos todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor le advirtió en el huerto. Le había advertido hace un momento atrás a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Él se había quedado dormido y el Señor le dice: no podéis velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nunca podemos enfatizar demasiado el hecho que debemos depender del Señor constantemente, hermanos. Debemos seguir enfatizándolo una y otra vez. Debemos constantemente depender del Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa no se sujeta a la ley de Dios. Nuestro pecado está ahí morando. Y Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Mientras estemos separados de Él, de la roca, de nuestra gran roca, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos directo al precipicio. Pero si estamos afirmados en Él, entonces estaremos seguros. El pastor Augusto Nicodemo dijo: la oración es para los débiles. Es por eso que yo oro. La oración es para los débiles. Y todos nosotros somos débiles. Y todos nosotros necesitamos orar. ¿Te crees fuerte? ¿Piensas tener la fuerza para enfrentarte a cada situación cada día? Porque si tú no oras cada mañana, si tú no lees la Biblia cada mañana, entonces tú te crees fuerte. Tú piensas que tienes la fuerza para soportar cualquier cosa. Eso le pasaba a Pedro y por eso le negó. Ese era el pecado de Pedro, la autoconfianza, el peligro de confiar en sí mismo. Si tuviéramos que decir una frase, el error de Pedro, y fue la confianza en sí mismo, el orgullo de este hombre. Eso no es más que orgullo. Creo que todos aquí los cristianos confesaríamos que somos débiles y diríamos: sí, necesitamos de la gracia de Dios, pero finalmente nuestra vida de oración es la que evidencia, hermanos, si realmente nosotros reconocemos que somos débiles, si reconocemos realmente que dependemos del Señor, y si no somos orgullosos, y si no somos confiados en nosotros mismos. Tu vida de oración suma tus minutos diarios de oración y tú vas a ver si tú confías en ti mismo o confías en Dios. Puedes decir lo que quieras con tu boca, con tus palabras, pero tu vida de oración es lo que evidencia. La autoconfianza es un peligro. Es un peligro. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos confiar en nuestro corazón. Mira algunos relatos de lo que Pedro hizo durante su ministerio con el Señor Jesucristo. Cuando vio a Jesús andando sobre el mar, ¿recuerdan eso? Y se apresuró a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerda esas palabras? Mateo capítulo 14. Luego, cuando sus pies ya estaban en las olas, ¿qué pasó? Temió y comenzó a hundirse. Se creyó valiente en un momento, pero no lo fue. El Señor tuvo que tomarlo del brazo y librarlo, sacarlo. Cuando Jesús, segundo, anunció que iba a morir y resucitar al tercer día, y aquí le fue muy mal a Pedro, Pedro lo tomó aparte, recuerdan, y le quiso reconvenir, le quiso enseñar al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Recuerdan esas palabras? ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Apártate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando el Señor anunció que sus discípulos se dispersarían, bueno, el lavamiento de los pies, ¿recuerdan también ese evento? Que Pedro dice: Señor, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. No, Pedro, tranquilo, le dice el Señor. Pero cuando el Señor anunció que los discípulos se dispersarían, ¿qué dijo Pedro en su autoconfianza? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estoy dispuesto a ir a la muerte contigo, Señor, a lo que tú me digas. Y ahí fue donde el Señor dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y viendo otro relato de los evangelios, el Señor le dice: Pedro, y ahí está más completo, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero hermano, esto es precioso. Yo he rogado por ti. Qué oración más maravillosa. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, si nosotros no hemos caído una y otra vez en nuestra vida cristiana, es porque el Señor ha orado por nosotros. Tenemos Juan capítulo 17 y el Señor sigue intercediendo por nosotros como nuestro profeta, sacerdote y rey. Sigue hablándonos a través de su palabra, sigue intercediendo por nosotros, sigue gobernando nuestros corazones. Y es por eso que no hemos caído. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando Cristo fue arrestado, ¿qué pasó? Él saca su espada y ¡pum! Corta la oreja de Malco. Se vio a sí mismo como fuerte. Habían 600 hombres, hermano. Aquí iba a ser Pedro con una espada. ¿Se da cuenta de la impulsividad de ese hombre? Del orgullo de ese hombre. Y una vez más terminó siendo reprendido ahí por Jesús. Y por último, cuando Jesús es arrestado, ahí lo vimos la semana pasada, Jesús dice que los dejen ir, que lo tomen a Él, que los dejen ir a los demás, Él guardando a sus discípulos, ¿cierto? Que no lo arresten a ellos, que Él, ahí estaba, que Él se iba a presentar. ¿Y qué hace Pedro? Le sigue de lejos. Le sigue de lejos, desobedeciendo las mismas órdenes, porque él quería ser el superhéroe. Quería ser el superhéroe. Pero ¿qué le mostró el Señor? Que era débil, que no podía solo. Hermanos, no podemos solos. No podemos solos. Entonces hay una confianza excesiva en sí mismo. Yo siempre digo esto, en el evangelio verdadero, en el evangelio bíblico, cuando uno tiene un entendimiento más profundo del evangelio, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la vanagloria. No hay lugar para los superhéroes. No hay lugar para las estrellas. La única estrella es nuestro Señor. La única estrella es Cristo. Se creía él tan fuerte para defender al Señor y tan sabio para corregirlo cuando le reconvino. Pero nadie que esté lleno de orgullo, que esté lleno de autoconfianza, termina bien, hermanos. Es por eso que debemos abandonar el orgullo. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, Proverbios nos está aconsejando. El Proverbio es el ancianito, bien viejito, que está viendo todo lo que les acontece a los orgullosos también. Y dice, siempre he visto en el orgullo, y yo estoy tratando de explicarles lo que es Proverbios, los consejos de Proverbios. Proverbios es como el ancianito diciendo, mira, yo he visto muchos orgullosos. Y antes de que cayeran, eran soberbios. Venía la soberbia a su corazón. ¿Pero qué trajo la soberbia? Caída. Antes de la caída, la altivez del espíritu. Y antes del quebrantamiento, la soberbia. O sea, este rudo pescador se llenó de pavor ante la pregunta de una criada. Se llenó de miedo, que ni siquiera lo amenazó. Este que lo daba todo, se espantó con una mujer que le dijo, ¿eres tú de ellos? Qué valiente era Pedro. ¿Cuántas veces no hemos sido iguales? ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Simplemente nos lanzamos a hacer cosas, nos entregamos a los afanes, tomamos decisiones, incluso muy importantes, todos sin antes habernos detenido a meditar en la voluntad del Señor y a encomendarnos a Él. Hacemos las cosas en nuestro orgullo, tomamos decisiones a la ligera, hermanos, sin consultar al Señor, sin consultar qué es lo que Él quiere. Pensamos que podemos, pensamos que sabemos, pensamos que no necesitamos ayuda, nunca necesitamos ayuda. Y así el Señor nos deja nuestra autoconfianza. Porque antes de la caída es el orgullo. Y después vemos las consecuencias de esas decisiones. Para que después nos demos cuenta que estamos en un pozo del cual no podemos salir sin que el Señor nos ayude. Y eso es el peligro de la pereza, hermanos, espiritual. El Señor le había dicho a Pedro, ¿no puedes velar conmigo una hora? Pedro dormía siendo incapaz de velar cuando el Señor le dijo que velaran con él.
No podía despertar Pedro de su letargo espiritual por su autoconfianza. Muchas veces nosotros dormimos espiritualmente, somos perezosos espiritualmente. Ahora, tú puedes ser muy activo en tu trabajo, muy activo en tu vida, pero perezoso espiritualmente. Eso te va a llevar al orgullo y a la caída. Piensa en tu vida, hermano. ¿Sabes cuándo vendrá el día malo? ¿Sabes cuándo vendrá la tentación? No sabemos qué nos espera a la salida de esta reunión. Tuvimos una noticia del hermano de la hermana de Corina. Se tuvo que ir a verlo. Inesperado. Triste. No sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos lo que nos depara las próximas horas. ¿Qué pasa saliendo de esta reunión? ¿Tienes una prueba? ¿Estarías preparado espiritualmente para enfrentarlo? La pereza es taller del diablo. La pereza espiritual. No estoy hablando de dormir o no hacer nada. No estoy hablando de la pereza física, que ese es otro tema, otro pecado. Sino no hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo. Porque a veces nos llenamos de muchas otras cosas, pero no lo que debemos hacer. ¿Recuerdan a Marta y María? ¿Qué estaba haciendo Marta? ¿Estaba tirada en la cama durmiendo? No, estaba afanada en muchas cosas. ¿Qué era lo que se debía hacer en ese momento? No es que no se debía lavar la loza, no se debía limpiar, pero ¿qué era lo que se debía hacer en ese momento preciso? Era escuchar al Señor. Y a veces estamos haciendo muchas otras cosas cuando lo que debiéramos hacer es sentarnos a escuchar al Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando no hay una confianza en el Señor, hermanos, tememos a los hombres. Mientras más tememos a los hombres, menos tememos a Dios. A veces le temes a tu jefe, pero no le temes a no orar durante un día al Señor, porque temes a los hombres más que a Dios. Pero cuando temes a Dios, temes menos a los hombres. Entonces el temor produce una parálisis. El temor a los hombres produce una parálisis en nosotros. Lo paralizó a Pedro. Porque temió a ser muerto, temió a ser capturado, temió a tener el mismo destino que el Señor. No vamos a hablar de eso hoy, pero sabemos que el Señor puede transformar la vida, puede cambió la vida de Pedro. Ustedes saben que la historia, la tradición dice que luego Pedro, este Pedro transformado, este Pedro predicador de hechos, apasionado por el Señor, 50 días después, cuando predicó ese sermón, pero después, muchos años después, él murió por la causa de Cristo. Fue decapitado, o sea, fue crucificado por Nerón. Crucificado. Y cuando él iba a ser crucificado, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y pidió que invirtiera la cruz. No soy digno de morir como mi Señor. Él fue transformado. Pero estamos viendo hoy el relato negativo, la autoconfianza de Pedro, que nos enseña a nosotros a dejar el orgullo. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, te va a llevar a más pecado. Después de su primera negación, el temor lo paralizó y siguió pecando. Y volvió a negar al Señor. Y en otra situación, 2 horas después, volvió otra vez a negar al Señor. Y ya fueron conscientes. La primera fue inesperada. Lo encontró esa pregunta: ¿eres tú de ellos? No soy de ellos. Pero ya las siguientes 2 eran conscientes. Él estaba consciente de lo que estaba diciendo. Pedro fue descendiendo, fue hundiéndose más y más en el pecado. No hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta. A veces cuando nosotros escondemos los pecados, hermano, tarde o temprano van a salir a la luz. Pero mientras salen a la luz, nosotros vamos cometiendo más y más pecados para tapar uno sobre otro. ¿Y no fue lo que hizo David? Cuando los reyes debían ir a la guerra, pereza, se quedó él en el palacio real, no fue a la guerra, miró a una mujer, la codició, la tomó, esa mujer quedó embarazada, David no quería ese bebé, lo hizo tratar de hacer pasar al esposo de ella por padre de ese bebé, no lo logró porque era un hombre fiel y recto, Urías Eteo, y entonces, ¿qué hizo? Mandó a matar para descubrir su pecado a Urías. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el orgullo, eso es lo que hace un corazón no rendido al Señor.
Sin duda, hermano, la caída de Pedro fue estrepitosa, fue grave. Mientras el Salvador se encontraba sufriendo por él, pagando el precio por él, Pedro se encontraba en el patio siendo un cobarde, negándolo con cobardía. Pero gloria a Dios porque Cristo estaba pagando por ese pecado. Estaba pagando aún por ese pecado de cobardía. ¿Recuerdan? Miren lo grave que era la negación de Pedro. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal en Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Pedro estaba diciendo ahora, no lo conozco. La vida eterna es que lo conozcan a Él. Pero con esto, Pedro estaba, no estamos diciendo que Pedro no era un cristiano, estamos diciendo que Pedro estaba negando las verdades más esenciales de la fe. Las verdades más esenciales de la fe, conocer a Cristo, que es aquello que nos da vida y salvación, Pedro lo estaba negando. Lo que el apóstol Pablo en Filipenses 3 lo pone como meta, conocer a Cristo, Pedro lo estaba negando. Y nosotros no estamos libres de eso, hermanos, como lo hizo el apóstol Pedro. ¿Sabe? Cuando nosotros preferimos callar en el momento que debemos hablar, cuando nos avergüenza que en nuestro trabajo sepan que somos cristianos, o que nuestros vecinos o nuestros familiares se enteren de nuestra fe, ¿estamos negando al Señor también? Estamos haciendo lo mismo que Pedro hizo, porque pueden pensar que somos ridículos, porque pueden pensar que somos fanáticos, porque pueden pensar que somos tontos. Estamos negando a Cristo al igual que Pedro. ¿Cuántas veces no lo has hecho? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Que no hemos hablado de Cristo cuando debiéramos hacerlo. Que ni siquiera nuestros compañeros de trabajo escuchan de Cristo. Y a veces nos excusamos, ¿cierto? Las excusas, ¿cuáles son? No, es que todavía estoy esperando el momento. Si tú estás esperando el momento, a ti te da vergüenza. Te da vergüenza. No es que yo hablo con mi conducta. No, el Evangelio es un mensaje. No se puede predicar con la conducta. ¿Quién dijo eso? Es una invención. El Evangelio se predica con palabras. ¿Debo ser ejemplo como cristiano? Por supuesto. Pero no estoy predicando el Evangelio por ser ejemplo. El Evangelio es un mensaje de que Cristo murió y resucitó. Debo comunicarlo. No predicas con tu conducta. Y lo que ocurre es que no queremos ser apuntados. El problema es que no queremos ser reconocidos. Ese es el problema. Es nuestro corazón. No queremos quedar aislados de los grupos. No queremos que si en nuestro trabajo se enteran, me dejen ahí de un lado. Por ser cristiano. Tal como Pedro, nos acercamos al fogón para pasar disimulados con los que se están calentando, los que fueron a capturar a Jesús. Junto con los impíos, intentando pasar como uno de ellos. Entonces, quienes perseveran en este pecado de negar al Señor, hermanos, pueden cometer atrocidades, como lo hizo Pedro. Y debes saber otra cosa, que cada vez que pecas conscientemente, cada vez que cruzas la línea que el Señor ha marcado y que sabes que no debes traspasar, y cada vez que sabiendo hacer lo bueno no lo haces, y sabiendo que debes enmendar algo en tu vida, lo sigues dejando pendiente, ahí también estás diciendo con tus actos, no lo conozco, no soy su discípulo, yo no tengo por qué cambiar eso en mi vida, y lo dejamos ahí pendiente. Cuando, como nos enseñaba el hermano Gabriel, dejamos pecados respetables en nuestro corazón, estoy diciendo yo no conozco al Señor, no soy un discípulo de Él. Porque queremos pecar conscientemente. Y volvamos a la mirada de Jesús a Pedro. Esa mirada de reproche, probablemente, pero también de mucha tristeza. Tanto para el Señor como a Pedro. Una mirada fija. Donde probablemente el Señor le decía a Simón: Pedro, yo te anuncié que esto ocurriría. Te dije que te prepararas. Te dije que velaras. Quizás Pedro se acordó de todo eso, que estuvieras alerta, pero no lo hiciste. Te creíste fuerte y aquí estás. Hermano, a veces nuestra condición de frialdad espiritual, nuestra condición de soberbia, nuestra condición de indiferencia delante de Dios, es porque nos hemos dejado estar.
Creo que lo decía el hermano Gabriel en la mañana, yo se lo dije hace unas semanas atrás, el único culpable cuando hablamos del enfriamiento espiritual, el único culpable de tu pecado eres tú. No vengas a culpar que la iglesia, que el hermano, que mi marido, que mi esposa, eres tú y nadie más que tú. Si estás frío, es tu problema. Tú te alejaste del Señor, tú le dejaste. Pedro no podía culpar al Señor, Pedro no podía culpar a Judas, no podía culpar a otros. Él era el culpable. Él había negado al Señor, él se había alejado de él había roto los principios de la fe cristiana. Hermanos, un cristiano lejos del Señor es capaz de negar a su Señor y negar las verdades más fundamentales de la fe. Como decir, no conozco a este hombre. Pero estoy seguro de que en esa mirada del Señor no hubo solamente exhortación, sino compasión. Compasión, amor, demostrándole y diciéndole con esa mirada: tranquilo, Pedro, yo ahora voy a la cruz por ti. Yo ahora voy a la cruz por ese pecado. Hermanos, yo mientras el hermano Gabriel enseñaba, yo decía, esto se complementa preciso con el sermón que vamos a predicar. Porque debemos mirar nuestros pecados a la luz del Evangelio. Debemos mirar nuestros pecados a la luz del Evangelio. Mira tus pecados, mira tu maldad. Pero piensa, el Señor pagó por esos pecados. El Señor derramó su vida para yo ser perdonado. No solamente para ser perdonado, sino para alejarme de esas suciedades, para alejarme de eso que contamina mi corazón. Cristo pagó, Cristo dio su vida en la cruz para yo no estar esclavos a esos pecados. Entonces, esta mirada del Señor iba con compasión. A pesar de la cobardía de Pedro, el Señor iba a la cruz con el propósito de salvarlo. El Señor iba a la cruz con el propósito de salvarme. Cuando yo pienso en mis pecados, hermanos, yo digo, yo no merezco la salvación de Cristo. Tú y yo no merecemos lo que Cristo hizo. Pero fue tan grande el amor de Dios. Fue tan grande el amor de Cristo por nosotros que cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gloriosa frase. Cristo murió por nosotros. El amor de Jesús, hermano, el amor de Dios no dependía de que si Pedro lo iba a amar, de que si Pedro le iba a negar o no. ¿Se imagina que Cristo hubiera dicho, estoy perdiendo el tiempo nomás? Mira cómo es Pedro. No dependía de eso. El amor de Dios no depende de nosotros. Él quiso amarnos cuando aún nosotros éramos débiles. Él a su tiempo murió por los impíos, no por los justos, no por los perfectos, murió por pecadores. Pedro, me has fallado, pero Pedro, te amo y daré mi vida por ti. Gabriel, me has fallado, pero yo voy a pagar por tus pecados. Ciertamente, hermanos, no es para justificar nuestros pecados. Debemos dolernos profundamente por nuestros pecados. Pero debemos saber una cosa, y eso nos debe levantar. Esta verdad nos debe levantar. Dios nos ama igualmente. Dios nos ama igualmente, inmutablemente, en nuestros días buenos como en nuestros días malos. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios por Pedro, de Cristo por Pedro, no disminuyó. Siguió siendo el mismo y gran amor. Si tú estás en Cristo, si has creído en Cristo, no hay día tan malo, hermano, como para alejarte definitivamente de la gracia y la misericordia de Dios. No hay día tan malo, no hay pecado tan grave como para separarte de tu Señor. Y gloria a Dios, porque su amor no dependía de nosotros, no depende de nuestras obras, sino depende de Él mismo, por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1, y para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hermanos, si esto es yo cuando lleguemos ahí, no sé, mi corazón se quebranta en ese relato, pero el Señor muere por Pedro, muere por nuestros pecados, resucita. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Va a buscar a Pedro. No es que Pedro viene al Señor, sino que la Biblia nos dice que el Señor
va a buscar a Pedro. Aunque él era el ofendido, Pedro lo negó a él, pero él fue a buscar a Pedro. Quien se desanimó. Imagínense, lloró amargamente. Vemos a un Pedro desanimado, desalentado, alejado quizás del grupo, meditando. Y el Señor lo restauró. Tal como él lo negó 3 veces. ¿Qué le dijo el Señor? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, ya no era el impulsivo. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú conoces lo profundo de mi corazón. Yo no le puedo mentir al Señor, hermano. Ustedes no le pueden mentir al Señor. El Señor sabe si le amamos o no. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro en lo profundo de su corazón amaba al Señor, hermanos. Así es. Lo amaba. Solo que se evidenció su cobardía. Yo sé que tú amas al Señor, hermano, pero a veces se evidencia nuestra cobardía. Se evidencia nuestros pecados, nuestra suciedad. Ponlo a los pies de Cristo. Recuerda el Evangelio. Cristo no te ama menos en tu cobardía. Te ama de la misma forma, con un amor inmutable. 50 días después, Cristo está 40 días con sus discípulos. 10 días después era la Pentecostés. Vemos a un Pedro renovado y transformado. A un Pedro restaurado y predicando: arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los varones que estaban ahí presentes dijeron: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, dice Pedro. Y se convirtieron aquel día como 3,000 personas. Dios usa a vasos de barro como nosotros. Dios usa a personas débiles como nosotros. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú y yo, pecadores. Yo siempre me impresiono cuando veo Mateo capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y sale la lista de hombres. Solamente 4 mujeres son mencionadas. ¿Recuerdan cuáles son? Tamar, una mujer que se hizo pasar por prostituta, ¿cierto? Con Judá. Rahab, la ramera. Ruth, la moabita. Betsabé, la que pecó con David. Y excepto María, la quinta. Pero 4 mujeres. ¿Por qué se nombran 4 mujeres solamente? Bueno, para mostrar que Dios llama a pecadores como nosotros. Para mostrar que Dios usa a hombres cobardes, a pescadores cobardes como Pedro, a discípulos que huyen porque los otros no eran menos que Pedro, habían huido todos, para mostrar su gloria. Dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. La gloria se la lleva aquel que nos salvó. La gloria se la lleva aquel que nos rescató. Gloria a Dios. En Cristo solo hay salvación. Pero no solamente hay salvación, hermano, hay restauración. ¿Cuántas vidas el Señor no ha restaurado? Quizás estás tú dentro de esas vidas que el Señor ha restaurado, que estaba perdida, que como dijo el padre del hijo pródigo, que era perdido, ahora es hallado, había muerto, pero ahora ha revivido. Él nos trajo de la muerte a la vida y nos restauró y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No nieguen más a ese glorioso Salvador. Que nuestros corazones estén llenos de amor por Cristo y que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Él, aunque no somos dignos ni siquiera de dar nuestra vida por Él. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dijo Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor, de dominio propio. La cobardía está dentro de los pecados que te llevarán al infierno. De los primeros pecados. ¿Qué dicen los que no entrarán en el reino de los cielos? Ni los cobardes ni los incrédulos entrarán en el reino de los cielos. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos ayude, hermanos míos.
Y nos enseñe con este ejemplo de Pedro a ser hombres que vivan para su gloria, mujeres valientes, mujeres que le sirvan, pero que no confíen en sí mismos, que no confíen en su propia capacidad, que no seamos orgullosos, sino que miremos el Evangelio. Y eso nos haga más humildes y dispuestos a servir a aquel que nos salvó. Aleluya, como cantábamos, gloria a aquel que nos salvó. Nuestro Señor Jesucristo, Él merece la gloria. Oremos. Amado Dios, agradecemos tu palabra. Agradecemos este tiempo que tenemos, Señor, de abrir las Escrituras y escuchar el Evangelio. Oh Señor, gracias por el ejemplo del apóstol Pedro, porque nos enseña que no solamente somos salvados, sino también restaurados, Señor. Gracias, Padre, porque nos has perdonado. Gracias porque has sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por tu gran misericordia hacia tus hijos, hacia tu pueblo. Señor, por tus cuidados, porque nos guardas, porque has orado por nosotros, tal cual como por Pedro, para que nuestra fe no falte. Porque intercedes por nosotros Cristo intercede por nosotros ante tu presencia, Señor. Gracias. Oh Señor, queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos, por esta iglesia, para que tú nos alientes y nos permitas ser hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que proclamen tu nombre, tu palabra, y que podamos llevar el Evangelio a muchos lugares, Señor, y que podamos mostrar tu gloria al mundo. Guárdanos de fallarte, guárdanos de negarte, Señor, y danos esa valentía espiritual que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.